Iniciamos este espacio con una mirada inspiradora sobre cómo las microcredenciales están redefiniendo la educación superior, conectando el aprendizaje con la empleabilidad real y generando nuevas oportunidades de movilidad social. Nos acompaña Andrés Núñez, un líder visionario y multiemprendedor social con más de 25 años de experiencia en tecnología educativa y educación superior. Es presidente de Lifelong Learning University y fundador de Griki, empresa pionera en la creación de ecosistemas de aprendizaje permanente y cursos virtuales a la medida para universidades en toda Latinoamérica. Ha sido rector y cofundador de universidades virtuales en varios países, promoviendo la transformación digital universitaria y el aprendizaje a lo largo de la vida como motores de innovación, pertinencia y movilidad social. Hoy nos compartirá cómo las microcredenciales integradas en la formación universitaria fortalecen los perfiles profesionales, amplían las trayectorias de éxito estudiantil y acercan la educación al mundo real del trabajo. Hola, muchas gracias por invitarme a participar en la Semana de Distancia 4.0. Es un honor estar con ustedes. Mi nombre es Andrés Núñez, soy el fundador de Griki. Griki es una edtech colombiana que se dedica a crear cursos virtuales para más de 70 universidades en 20 países de América Latina y de España. Y tenemos una plataforma, un ecosistema de aprendizaje para toda la vida con 11.000 microcredenciales, que es el tema al que he sido invitado para hablarles y que considero es una herramienta esencial para cumplir lo que es mi propósito en la vida, que es democratizar el acceso a educación superior con calidad. Para iniciar, y a modo de contexto para toda la audiencia, desde su experiencia, ¿cómo definiría una microcredencial y cuáles son sus características esenciales en términos de estructura, conocimiento, verificabilidad y vigencia para el mercado laboral? Para responder a la primera pregunta de qué es una microcredencial, te puedo decir en términos sencillos que es la demostración de que sabes hacer algo. Y esa demostración, esa evidencia, tiene una estructura similar en todos los países y en todas las instituciones para que pueda ser transferible. Lo primero es qué es lo que vas a demostrar que sabes hacer. Lo segundo, cómo vas a demostrar que lo sabes hacer, a través de un reto, una simulación, un proyecto. Y eso tiene que estar claramente establecido en las reglas de evaluación. Posteriormente viene el reconocimiento. Demostraste que lo sabes hacer, te van a dar una microcredencial, una certificación que tiene la duración, el nivel en el que lo estás demostrando y, muy importante, quién está otorgando esa microcredencial, que tiene más valor si es una institución como Uniminuto, que es reconocida en el mercado, y mejor aún si además viene reconocida por un empleador, una empresa, por ejemplo Google, que lo da en co-branding como Uniminuto. Entonces, el quién reconoce esa microcredencial es muy importante. También hoy en día la velocidad del conocimiento es impresionante, entonces tienes que tener una vigencia. ¿Por cuánto tiempo te reconocen que esa microcredencial es válida? Y eso debe ir en el reconocimiento, en el diploma, por así decirlo. Y finalmente está la verificabilidad, es decir, te dan un enlace, un empleador debe tener la oportunidad de poder ir a ese enlace y con tecnología blockchain demostrar que eres tú quien hizo esa microcredencial para evitar problemas de seguridad y que puedan ser duplicadas. Entonces, esos son los elementos de la microcredencial. Pero en última, recordar que lo importante es que es una demostración específica de que sabes hacer algo. La diferencia con la materia tradicional es que la materia tradicional puede ser más teórica y se evalúa con una nota. Aquí se evalúa con la capacidad, con demostrar la capacidad de que sabes hacer algo. Gracias, Andrés. ¿Qué impacto ha observado cuando los estudiantes obtienen microcredenciales desde semestres tempranos en términos de motivación, sentido de logro y permanencia académica? Además, ¿qué evidencia existe sobre su relación con empleabilidad y movilidad social? Comenzar a utilizar microcredenciales desde los primeros semestres tiene un valor impresionante. Los beneficios son múltiples. Y permítanme, se los pongo con una metáfora de la maratón. A mí que me gusta el atletismo y el triatlón.
Una maratón son 42 kilómetros y es extenuante, es muy largo. Si uno piensa en los 42 kilómetros desde el inicio, lo va a sufrir demasiado. Entonces es mejor partir la carrera en pequeñas secciones de 5 o de 7 kilómetros para sentir que ya se obtuvo un logro y motivarse y poner el foco en esos siguientes 5 kilómetros, y luego se van acumulando y la carrera se hace mucho más posible. Igual una carrera de 4 años es muy larga. Si pongo la visión en los 4 años, va a ser difícil. Solo obtengo una titulación al finalizar y no tengo motivaciones previas excepto ir pasando el semestre. Pero si añado microcredenciales, si obtengo titulaciones durante los primeros semestres, titulaciones o microcredenciales que van a tener valor para el empleador, me da una motivación interna, me da un sí puedo lograrlo, que me va a dar impulso para obtener toda la posibilidad de terminar la carrera completa. Y los beneficios son evidentes a nivel internacional. Por ejemplo, Google Certificates ha hecho más de 1 millón de certificados, más de 1 millón de personas han hecho microcredenciales de Google Certificates y el 70% confirman que fue exitoso para su empleabilidad, confirman que les sirvió para obtener un ascenso o para obtener un mejor empleo. Encuestas de Coursera hablan que un 70% de los encuestados dicen haber obtenido un beneficio por haber hecho microcredenciales. Y en la Unión Europea están invirtiendo millones y millones de dólares para que las universidades públicas y las universidades privadas se comprometan a ofrecer microcredenciales. Igual sucedió en Singapur. En Singapur el país se transformó creando una política de aprendizaje para toda la vida. Incluso hoy en día a las personas mayores les dan universidad gratuita para que vuelvan a la universidad y puedan obtener microcredenciales y se puedan actualizar. Entonces la invitación es a que comiencen a utilizar estos microcredenciales desde los primeros semestres. Verán que los beneficios son múltiples y las victorias tempranas les darán impulso para terminar toda la carrera. Ok, Andrés, muchas gracias. Considerando las brechas territoriales y socioeconómicas de Colombia, ¿de qué manera las microcredenciales pueden habilitar movilidad social y económica, especialmente para estudiantes con menor acceso a oportunidades laborales tradicionales? Esta pregunta sobre movilidad social es una que me gusta mucho porque comparto con Uniminuto esa misión de democratizar el acceso a educación superior con calidad. Y este es un elemento de movilidad social a través de microcredenciales que veo en toda la región, en todos los países de Latinoamérica. Definitivamente las microcredenciales ofrecen esa posibilidad a través de algunas características propias que tienen. Por ejemplo, la flexibilidad. Las microcredenciales se pueden tomar en formato híbrido, en formato virtual, también en formato presencial. No obligan a trasladarse a una capital de la región o del país para hacerlo posible. Rompen esa necesidad de tener palancas para obtener ese primer empleo. Una microcredencial, por ejemplo, conozco un caso de una estudiante en una región de Colombia que hizo una en soporte técnico, más atención al cliente, más inglés. Estando en tercer semestre, presentó sus microcredenciales a un empleador, una multinacional internacional, y fue contratada, sin necesidad de trasladarse de su región, sin tener que movilizarse a otro lado. Entonces, las microcredenciales son un factor que viajan con uno, son un factor de movilidad social que demuestran, como decía antes, esas aptitudes que tengo. Y no necesito esperar a tener una titulación formal de 2, 3 o 4 años para poder obtener ese primer empleo. Entonces hay movilidad social a través de esa flexibilidad, a través de acercarme a ese primer empleo y de romper barreras de acceso que requerían tener conocidos o tener que movilizarme a las capitales para poder obtener ese primer empleo. Hay que saber tener claro cómo apilar esas microcredenciales, cuál es mi objetivo, hacia dónde voy, y no tomar las microcredenciales de forma desordenada, sino con una ruta de aprendizaje claramente establecido. Y en eso es bueno tener consejeros, mentores, estar revisando qué está pidiendo el sector productivo para poder no perder esfuerzo, sino que cada microcredencial aporte a esa flexibilidad y a ese primer empleo sin tener que movilizarme necesariamente
del lugar donde vivo, del lugar donde trabajo, y puedo tener esa pertinencia territorial tan importante para países como Colombia. Ahora continuamos, Andrés, con las alianzas estratégicas y de confianza en el mercado. ¿Qué valor diferencial aportan las alianzas con plataformas globales como Coursera y actores empresariales al incorporar credenciales reconocidas por la industria dentro de un plan de estudios universitario o de posgrado? Las alianzas con plataformas globales no reemplazan el sello de la universidad, lo amplifican. Para el estudiante, por ejemplo, significan más puertas abiertas, para el programa mayor pertinencia. Por ejemplo, si vemos el caso de Coursera, Coursera es una de las empresas de contenido más grandes del mundo. Son más de 200 millones de usuarios. Alianzas con 375 universidades de altísimo prestigio y empresas. Entonces, estas alianzas lo que hacen hacer es que transfieren una reputación ya existente en estas universidades y empresas. Por ejemplo, se pueden obtener microcredenciales de MIT, de Harvard, de Stanford, en combinación con el sello y la microcredencial de la universidad. Se pueden obtener microcertificados, como les he comentado, de empresas como Google, como Amazon, como IBM, pero también se pueden obtener certificaciones de gremios como por ejemplo Cotelco. Entonces, otro elemento con el que ayudan estas alianzas es a ir a la velocidad del conocimiento. Por ejemplo, un programa de turismo se puede estar desactualizando constantemente, pero si estamos en alianza con un gremio como Cotelco en Colombia, nos da pertinencia local, pertinencia regional y nos ayuda a actualizar ese programa constantemente. Y finalmente, lo que nos ayudan también es a lograr tener ese programa y probarlo en el ambiente laboral real. No es un concepto teórico, sino que podemos probar un nuevo método de servicio al cliente avalada por Cotelco en un hotel de la cadena y se puede probar el conocimiento en la práctica. Uniminuto ha hecho un gran esfuerzo en lograr estas alianzas con Coursera y con grandes gremios. Definitivamente les invito a que cuando estén en la universidad aprovechen estas microcredenciales con estas grandes alianzas, logren dobles titulaciones con otras universidades de prestigio y con los gremios que van a avalar su hoja de vida y su perfil profesional. Andrés, ¿por qué es clave que las universidades integren tecnologías, marcas y estándares externos, además de contenidos propios para generar confianza, reputación y competitividad frente a emprendedores y también bien conocidos como los cazatalentos? Es una pregunta muy interesante y quiero responderla con esta idea central que me ha estado rondando la cabeza desde hace algún tiempo. Considero que las universidades, sin perder su esencia, deben convertirse en universidades EdTech. Deben convertirse en universidades con capacidad de tecnología educativa para tener mayor competitividad, para no perder competitividad frente a plataformas que ustedes ya conocen como Platzi, como el mismo Nexo, como LinkedIn. Considero que las universidades deben mirar al pasado, a lo que sucedió en otros momentos con otro tipo de empresas. Miren lo que pasó con Blockbuster. No reconoció en Netflix la amenaza que podía representar y tuvo la oportunidad de integrarse con Netflix y no lo hizo y desapareció. Miren lo que sucedió con Kodak. No reconoció a tiempo lo que significaba el reto de la fotografía digital y perdió muchos años en esa carrera. Entonces las universidades deben comprender que sin perder su esencia, porque eso es fundamental, la universidad es la universidad, pero puede innovar integrándose, creando, convirtiéndose en una universidad de tech, integrando plataformas que ya existen y que tienen mayor agilidad porque están enfocadas en algo específico. Por ejemplo, pueden mapear competencias para que un estudiante sepa qué gaps tiene frente a lo que quiere ser. Esto lo puede hacer con OneMentor, una plataforma de tecnología educativa que está teniendo mucho éxito. Puede integrarse con una plataforma que entrega microcredenciales vía blockchain como POC. También otra plataforma enfocada en eso específicamente que está teniendo gran éxito en la región. En Griki, por ejemplo, tenemos alianzas Sombrilla, unimos más de 11,000 microcredenciales integrando LinkedIn Learning, Coursera, Netsu, certificaciones con Amazon, con Google, es decir, integramos múltiples plataformas de microcredenciales para que las universidades puedan armar sus rutas de aprendizaje. Pueden integrar plataformas de gamificación, pueden integrar plataformas de
simulación y de realidad virtual como Labster o como Grupo A. Entonces, creando un ecosistema integrado, pueden las universidades muy rápidamente convertirse en EdTechs, aprovechar esa oportunidad, actualizar sus currículos y ofrecer a los estudiantes propuestas de microcredenciales con mayor empleabilidad. Creo entonces que esas alianzas definitivamente son importantes. Uniminuto está haciendo un esfuerzo importante por lograr ese objetivo y va a convertirse o se está convirtiendo muy rápidamente en una de las primeras universidades en la región en ser una universidad EdTech. Vale, muchas gracias. Desde la experiencia de Griki en la región, ¿cómo estas alianzas aceleran la visibilidad y proyección del talento estudiantil y qué ventajas competitivas representan frente a instituciones que no las integran? ¿Cómo valora la posibilidad de que Uniminuto ofrezca sus propias credenciales y las combine con otros de terceros, configurando un portafolio amplio y flexible para el estudiante en el marco de distancia? De acuerdo con nuestra experiencia en la región, donde trabajamos con más de 70 universidades en 20 países de América Latina y de España, considero que Uniminuto está liderando la implementación de ecosistemas de microcredenciales junto a universidades tan relevantes como los Andes en Colombia, el TEC de Monterrey en México y la Universidad Europea en Madrid. Muchas universidades hablan desde hace unos 5 años de ecosistemas de microcredenciales, de implementar esto para sus estudiantes, pero pocas realmente lo logran en la práctica. Y que Uniminuto lo esté haciendo le da una ventaja competitiva a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque ustedes van a contar con currículos vivos, con currículos que se actualizan permanentemente en coordinación con el sector productivo. Además, porque van a tener un doble o triple aval. Van a poder tener una certificación de la universidad, de una universidad reconocida, acreditada, más una empresa como Google, como Amazon, como IBM, como tantas que tiene Uniminuto certificados en co-branding. Pero también puede ser un triple aval con un gremio, como los que hemos venido hablando en estas sesiones. Entonces, ese triple aval más currículos pertinentes y actualizados, obviamente le dan una ventaja competitiva al estudiante. Eso significan más horas de práctica, significan más entrevistas y por supuesto significa mayores niveles de empleabilidad. Y al combinarlo con contenido propio, pues es una estrategia supremamente exitosa porque le permite a Uniminuto dar una oferta ilimitada. Podemos hacer una comparación con lo que hizo Netflix en su momento. Inició con contenidos de terceros, curaba o filtraba contenidos de terceros y posteriormente comenzó a producir su contenido propio. Hoy tiene producciones de altísima calidad. Así Uniminuto combina contenidos de terceros, de las mejores empresas, universidades y gremios, con un centro de producción propio, una fábrica contenida propia de altísima calidad. Esta combinación definitivamente es un beneficio para estudiantes y egresados porque les da mayores niveles de empleabilidad con estas ventajas competitivas frente a otras universidades. Ahora continuamos con el siguiente bloque para hablar sobre la autonomía, aprendizaje, autogestionado y actualización permanente. La siguiente pregunta es: ¿cómo las microcredenciales autogestionadas fortalecen la autonomía del estudiante, su capacidad de aprender a su propio ritmo y su disposición para desarrollar hábitos de aprendizaje continuo a lo largo y ancho de la vida? Hoy en día la habilidad más importante que puede tener un estudiante es aprender a aprender. No lo digo yo, lo dice las encuestas del Foro Económico Mundial, el sector productivo cuando les preguntan qué tipo de egresado necesita. Y es claro que lo que buscan las empresas son competencias mal llamadas blandas, competencias de habilidades humanas, trabajo en equipo, resiliencia, pensamiento crítico, tan importante en un mundo rodeado de inteligencia artificial donde tenemos que evaluar absolutamente todo. Estas habilidades humanas son fundamentales y entre ellas, una de las más importantes es aprender a aprender. Cuando un empleador ve una hoja de vida de un estudiante con múltiples microcredenciales, le demuestra que tiene autodisciplina, le demuestra que tiene foco, que tiene planeación, que pudo pensar claramente en un modelo apilable de microcredenciales al mismo tiempo que iba logrando un título tan importante como el título de grado de su carrera, pero que no solo
se contentó con tener un título de 4 años, sino que tiene múltiples microcredenciales que demuestran que el estudiante tiene la capacidad de aprender a aprender y de ir avanzando poco a poco en su camino profesional. Esto le dice al empleador que cuando esté en la empresa, el estudiante o ese nuevo colaborador va a poder adaptarse a las necesidades del mundo actual. Si surge una nueva tecnología, el estudiante va a tener la capacidad de aprender a aprender, de entender esa nueva tecnología y de aplicarla a su lugar de trabajo. Eso es resiliencia, eso es actitud crítica, eso es proactividad, eso es aprender a aprender. Las microcredenciales traen eso en ese currículo oculto. Es algo muy importante poder tenerlo, poder demostrar esas microcredenciales en la hoja de vida para poder tener esa mayor empleabilidad. Andrés, desde su lectura del contexto colombiano y latinoamericano, ¿qué elementos del modelo de distancia de Uniminuto destacaría como buena práctica en la integración curricular de microcredenciales dentro de la formación universitaria y posgradual, considerando su portafolio de 217 cursos con credenciales curriculares, otorgables y alternativas a través de plataformas como Coursera, que conectan con universidades de prestigio, industrias, líderes y organismos multilaterales? Son muchos los elementos que destacaría de Distancia 4.0 como un escenario ideal para implementar el modelo de microcredenciales. Primero destacaría su alcance real, el poder llegar a 52 ciudades en 23 departamentos. Eso hace que se puedan combinar espacios renovados presenciales con ecosistemas digitales. Segundo, la integración curricular con sentido. Hablamos de un portafolio de 217 cursos con credenciales, muchos de ellos propios de Uniminuto, otros en alianza con industria a través de plataformas como Coursera. Eso demuestra pertinencia y señales tempranas de empleabilidad. Tercero, destacaría la experiencia de aprendizaje, con acompañamiento real y evaluación aplicada. Eso hace que los estudiantes puedan demostrar que realmente saben a través de proyectos, de simulaciones, de estudios de caso. Eso es aplicación real dentro del currículo. Quinto, destacaría muy importante el ecosistema de aliados. Ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, poder contar con certificados de industria, que sean las empresas lo que diga qué necesita el sector productivo y construir un currículo asociado a esas necesidades del sector productivo. Quinto, destacaría la mentoría inteligente. Mía y Leo no son solo bots, son mentores inteligentes que ya han tenido más de 25.000 contactos con estudiantes y docentes en 65.000 conversaciones. Esto hace que Mía y Leo vayan aprendiendo y puedan acompañar al estudiante en hacer realidad esa educación personalizada de la que también tanto se habla. Sexto, y relacionado con el primer punto, esa escala que ya tiene Distancia 4.0. 42.000 estudiantes a los que se les han otorgado 23.000 credenciales en las diferentes alianzas que tiene el ecosistema. Y por último, destacaría posgrados premium, cómo estas microcredenciales se van apilando para poder ofrecer posgrados premium que ya toman estos cerca de 2.000 estudiantes. Entonces, en últimas, Distancia 4.0 es el escenario ideal para hacer realidad este ecosistema de microcredenciales. Se pasa de la teoría a la práctica y se convierte en un referente en toda la región para que muchas universidades puedan seguir el ejemplo. Así, Uniminuto está haciendo realidad su misión de democratizar el acceso a educación superior de calidad. Andrés, gracias por compartir este espacio. Para nosotros es un gran honor contar con invitados de alto prestigio como el tuyo. Agradecemos muchísimo a nuestros aspirantes que se encuentran conectados aquí en esta jornada y en esta semana de distancia, y los invitamos a que hagan parte de Uniminuto realizando su inscripción a los programas de pregrado y posgrado. Elijan mover su mundo con Uniminuto.